Bueno, yo creo que para los que están escuchando, Revenue Ops, Sales Ops, es un área nuevo. O sea, eh, hace 10 años casi no habían personas en esta posición y últimamente se ve muchísimo más. Sería interesante que nos des una corta definición de qué es. O sea, ¿qué es Revenue Ops y cuáles son las actividades principales de la posición? Sí, yo te digo un contexto antes de responder esa pregunta. Cuando empezamos en Credit Justo, que en el momento en el que yo entré estábamos todavía en una fase relativamente temprana y teníamos muchos problemas, o sea, teníamos cosas que resolver y las íbamos resolviendo poco a poco. Realmente no dijimos, ay, hay que montar un área de Revenue Operations, ¿no? Teníamos problemas de planes de compensación, teníamos problemas de cuotas, teníamos preguntas estratégicas que necesitábamos responder y no teníamos recursos para responder esas preguntas, ¿no? Y a medida que va evolucionando nuestro camino, ¿no? Llega un punto en el que decimos, oye, o sea, ahora pues, el equipo ya no es una persona, hay un equipo de 20 personas y pues a qué se dedican, porque de repente veías a la gente por ahí, no, pues BI, no, Strategy, no, no sé cuánto. Y nadie sabía realmente qué era, ¿no? Hasta que pues medio nos pusimos a investigar y dijimos, ah, o sea, esto es Revenue Operations, ¿no? Entonces, básicamente la función como tal es un facilitador dentro del área de growth, ¿no? O sea, la historia un poco se remonta a el rol como tal existe hace mucho tiempo y esto fue parte del proceso de aprendizaje a medida que definíamos la función y que descubríamos qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, el rol existe hace mucho, como tal, empezó en Estados Unidos y como tú dices, empieza a pegar duro hace como 10 o 15 años, ¿no? El motivo básicamente por el que surge este área y sobre todo por el cual empieza a tomar mucha fuerza es principalmente la complejidad a la que se empiezan a enfrentar las organizaciones, ¿no? Hablamos principalmente de B2B, de empresas B2B, pero también en B2C, donde hay cierta complejidad, tiene todo el sentido tener un área de Revenue Operations. Entonces, las empresas empiezan a enfrentar un panorama en el que tienen un abanico de posibilidades tecnológicas que antes no existía. Perdón si me paro, como que se apaga esto y tengo que darle la pantalla para que se reinicie el vídeo. Pero básicamente el abanico tecnológico se empieza a abrir de una forma exponencial y la complejidad operativa de entrar en otros mercados, expansión internacional, el volumen de productos que ya cualquier empresa empieza a manejar, aunque entres con un producto o un servicio que te abre un mercado, enseguida empiezas a crecer y diversificarte. Esos dos factores hacen que la operación comercial se complique mucho. Y si a eso le sumas el hecho de que el financiamiento de venture capital es muy exigente y te piden unos niveles de crecimiento súper acelerados, terminas con una situación en la que el líder comercial, la persona que lleva, o sea, el Chief Revenue, necesita estar viendo el fuego del día a día y necesita también estar respondiendo a toda una serie de preguntas estratégicas y tácticas que no había hasta ese momento una persona y un equipo que respondiera a esas preguntas, ¿no? Se empieza a complicar toda la ecuación comercial y así es como empieza realmente a tomar fuerza el área de Revenue Operations. Básicamente es un equipo que se dedica a facilitar de diversas formas todo el proceso comercial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones claves en un área de Revenue Operations? Cambia mucho por empresa. O sea, es un área que es muy flexible y absorbe muy bien cualquier necesidad que haya, básicamente. Sin necesariamente tener que crear posiciones
al nivel de reporting del Chief Revenue, y eso permite mucha versatilidad. Lo más crítico que debe tener una función de Revenue Ops quizás son estos puntos, ¿no? Una es toda la parte de Analytics y Business Intelligence. Eso es un equipo muy técnico con expertise en SQL, Python, Java, que son capaces de crear data pools, adicional a lo que crea el equipo de ingeniería, pero que somos capaces nosotros de crear esas estructuras de datos, de hacer los análisis que necesitamos, por otra parte, montar reportes operativos que se consumen diariamente, semanalmente, mensualmente, según el usuario dentro de la organización. Y es un equipo muy técnico y muy analítico. Estos son los que proveen los datos y los que responden preguntas técnicas sobre el proceso, ciclo de venta, toda esa parte. Hay un equipo que es estrategia y performance. Dependiendo del tamaño de la organización, se puede dividir en dos o puede estar fusionado en uno. Y este equipo tiene un perfil un poquito más consultoril. Son personas que tienen experiencia en consultoría, ya sea consultoría estratégica o en Pricewaterhouse, ese tipo de empresas, y están acostumbrados al ejercicio de constantemente estar respondiendo preguntas y analizando problemas que van surgiendo. Pueden ser problemas y preguntas muy críticos y que van a impactar el negocio de forma muy tangible, o pueden ser preguntas cotidianas o preguntas que están más relacionadas a pequeñas decisiones incrementales que van impactando al final en el camino que va tomando las decisiones comerciales. Otra función clave que podemos encontrar en Revenue Ops es la parte de Sales Enablement. Sales Enablement, dependiendo de la empresa, puede ser una función al mismo nivel de Revenue Operations. Y a esto me refería antes con que puede el área, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la empresa, absorber otras funciones en las que quizás no es el momento, por la madurez del negocio, de crear un área al mismo nivel organizacional que Revenue Operations, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sales Enablement es muy común encontrarlo dentro de Revenue Operations, y esa es toda la parte de onboarding de la fuerza de ventas nueva y la mejora continua en la fuerza de ventas existente, ¿no? Y después hay una serie de combinaciones posibles. Por ejemplo, en Credijusto tenemos un equipo de back office que se compone básicamente aquí es donde entra un poquito la versatilidad, ¿no? Hay un equipo de abogados incluso que sirven al área comercial en una etapa muy temprana del proceso. Hay un equipo de back office que hace todo el heavy lifting interno de la operación a nivel de gestión documental internamente con las otras áreas. Y es muy versátil en ese sentido, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa puede tomar diferentes formas. Eso es solo una manera en que lo hemos estructurado en Credijusto. Pero sí, o sea, esos son los pilares básicos que querrías encontrar en un área de Revenue Operations. Entonces, de cierta manera, suena como un cuento de especialización, ¿no? Cuando tienes 5 vendedores, esos mismos vendedores hacen sus analytics, su estrategia, decidiendo qué tipo de experimentos a quién van a llamar, etc. Y hacen su propio enablement también, porque, o sea, saben que tienen que vender, y si hay una brecha de habilidad o de capacitación, eso se ve con el manager mismo, ¿no? Pero cuando ya tienes mayor escala, pues más te vale que esas personas no tienen su trabajo, su concentración, su atención dividida entre 5 cosas diferentes, ¿no? Y comienzas a meter apoyo. Pero, ¿por qué no poner ese apoyo, por ejemplo, en otro equipo que no tiene nada que ver con el equipo de revenue? Que reporta operaciones o, no sé, otra parte de la empresa. O sea, yo creo que el punto que acabas de decir es súper importante. El momento en el que se crea el área de Revenue Operations
es cuando encontraste el producto, product market fit. Lo primero que tienes que montar es el equipo comercial y demostrar que puedes vender, ¿no? Ya. Cuando empiezas a crecer, ahí empiezas a tener ese tipo de problemas, ¿no? Oye, o sea, ya no puedo tener a la gente haciendo 4 o 5 cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza a tener sentido, y sobre todo cuando ya empiezas a tener financiación para tomar ese tipo de decisiones, donde empieza a tener sentido plantearte un área de Revenue Operations, ¿no? Que creo que al final, a diferencia de marketing, por ejemplo, que hasta cierto punto, cuando estás muy early stage, puedes externalizarlo de alguna forma, ¿no? En el Revenue Operations no puedes hacer eso, ¿no? Es medio que es lo que todo el mundo acaba haciendo y nadie hace durante esos primeros pasos que va dando la empresa. Estás tú ahí con el Excel picándole y haciendo los números, y los vendedores haciéndose sus propios PowerPoints. Y que cuando empiezas a poder, pues buscas a alguien que su foco es, oye, o sea, déjame hacer el heavy lifting para que tú puedas vender, ¿no? Y para que tu marketing puedas enfocarte en entender al cliente, en generar la demanda, y déjanos el rollo de sistemas, de la parte táctica, para que podamos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué estar dentro de un área de revenue? Yo creo que eso es un resultado muy orgánico por cómo ha ido evolucionando en general la forma de ver el área comercial, ¿no? Sí, antes, hace mucho tiempo, ¿no? Eran el equipo de vendedores, ¿no? Y era un manager que gestionaba un equipo de vendedores. Empieza a entrar marketing mucho antes que Revenue Operations, que es como, oye, necesitamos entender al cliente, o sea, ahora ya no le podemos empujar el producto, son mucho más inteligentes, tienen más fuentes de información, hay más competencia, el mercado está más saturado, y necesitamos ver realmente cómo nos posicionamos, propuesta de valor, toda esa parte, ¿no? Y años después surge esto de, oye, o sea, necesitamos seguir empoderando el área de revenue, como mismo hicimos con marketing, ¿no? O sea, primero eran solo los vendedores, ahora te empezamos a dar, ok, ahora tú hazte cargo de esa parte también, que es todo lo que está relacionado con el cliente y generación de demanda. Y Revenue Operations entra como una pieza que le sirve exclusivamente a Revenue. O sea, su cliente final es el área de Revenue, ya sea los equipos comerciales puros, o también funciones de soporte como marketing o sales enablement, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión muy orgánica y una manera totalmente orgánica que esta función entre en revenue, aunque sí tiene dotted lines muy interesantes con el resto de áreas, y sobre todo en negocios B2B, donde el cliente interno, o sea, el área comercial, es un cliente interno muy importante. Que también es una parte interesante de la función de Revenue Operations, la forma en la que colabora con otras áreas de la empresa, incluyendo Operations. Y quiero también entrar en ese asunto, pero primero te quiero preguntar un poco más sobre el propósito de tener RevOps tan vinculado, operativamente vinculado con ventas, marketing y así. Y en mi opinión, yo veo que muchas veces, o sea, los ciclos de medición para departamentos diferentes varían mucho. O sea, no puedes medir si un equipo de producto ha sido un éxito en menos que un año, porque toma tiempo para generar nuevos productos, probarlos en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para un equipo de ventas pues, se mide mes a mes. O sea, claramente hay iniciativas estratégicas que pueden tomar más tiempo, pero realmente el ciclo de revisión típico entre un vendedor y su manager es, o sea, semanal y en ciertos casos diario, ¿no? Entonces, ventas mueve a una velocidad diferente. Entonces, yo vi que mucho del propósito de la magia, digamos, de RevOps, es que están allá para responder en el tiempo, el ciclo de feedback que necesita ventas.
¿Tú has visto eso o cómo ves a esa dinámica? Sí, sí, o sea, al final la parte comercial de revenue, ¿no? O sea, las diferentes verticales que hay, diferentes canales, pero todo lo que lleva una cuota, ellos están metidos en la trinchera y son los que nos dan de comer a todos, ¿no? O Ujú. sea, esa gente no se puede permitir el lujo de estar haciendo análisis, de estar pensando, ¿qué tal si, cómo se comporta tal segmento? Ellos están cerrando deals, ¿no? Están ahí, ¿no? Em, y en Revenue Ops tenemos que, por una parte, dar las herramientas, o sea, a ver, en la metáfora esta de la trinchera, ¿no? O sea, si alguien que va a salir a la trinchera en ese momento, lo que quiere es el mejor traje de chaleco posible, un fusil, las granadas, y ya, ¿no? O sea, dame ahí, no me avientes sin las armas, ¿no? Y a la gente que está en el cuartel está pensando, oye, o sea, esta gente está bien posicionada aquí, esta es una batalla que vamos a ganar, que vamos a perder, hacia dónde nos debemos ir moviendo. Y Revenue Ops tiene que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, tienes que ayudar en la trinchera y en el día a día con respuestas rápidas, ágiles, ejecutables, que tienen un tiempo de impacto de días, Ujú. ¿no? Y tienes que estar también respondiendo las otras preguntas y esos otros análisis que son mucho más estratégicos de mucho más alto nivel, ¿no? Ya. Y eso lleva un componente de mentalidad que a veces es difícil gestionar internamente porque, o sea, tú ves que a lo mejor algo se está haciendo mal y que hay una solución a largo plazo, pero al mismo tiempo siempre esto es como una regla de oro, siempre hay que dar una solución a corto plazo y ir trabajando en algo a largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente es ese componente del el ritmo al que se mueve el área comercial y el ritmo al que se mueven el resto de la empresa, incluso quizás, es algo tangible completamente en el día a día para Revenue Ops, ¿no? Porque eso pasa, o sea, sacas tus reportes mensuales de productividad y ves, mira, este X% no está llegando a la cuota, este tanto llega sin llegar a la cuota 3 meses, ¿qué hacemos, man? O sea, estamos fallando nosotros sistemáticamente en capacitación, en producto, en los perfiles que estamos trayendo, pero a la vez, a los managers de esa gente, tienes que asegurarte de que son conscientes numéricamente, ¿no? De qué es lo que está pasando. Entonces hay ese reto de vivir con las dos velocidades, ¿no? De todo lo que es para hoy o para ayer y las cosas que nos van a resolver problemas dentro de 2 meses o 3 meses o un año. Ya.